Dios les bendiga, amados. Buen día. Una vez más, agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos regala de poder estar aquí. Cada momento es crucial para nuestro crecimiento espiritual. Quisiera que en un pequeño momento recordáramos lo que escuchábamos anoche, lo que estudiábamos anoche, y es referente a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero sacrificio, ¿verdad? Que cumplió toda la ley sacrificial del Antiguo Testamento. Mencionábamos ofrendas que se daban y también mencionábamos el sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Mencionábamos acerca de las ofrendas que se daban de manera voluntaria. El Señor las recibía como ofrenda de olor grato, olor fragante al Señor. Así que habían tres tipos de sacrificio que eran de olor fragante. Uno era el holocausto, cuando era de gratitud al Señor. Este se sacrificaba y se consumía en el fuego por completo. Luego venía un segundo forma de agradecimiento al Señor, que era conforme a lo que producía el campo. Ahí lo menciona como la ofrenda de cereal, ¿cierto? Esa era una parte que consumía el altar y otra parte la consumía el sacerdote y los hijos de los sacerdotes. Pero luego había una tercera ofrenda que se daba, que era la ofrenda de paz, que se daba y en Dios, para el Señor se daba una parte, para el sacerdote había otra parte, pero para el que daba la ofrenda había otra parte. Y estas son las tres ofrendas que se rendían en la ley para olor fragante al Señor, olor grato al Señor. Luego había una ley que era también cuando la persona sabía que había pecado, entonces se ofrendaba o se daba, se llevaba un cordero para el sacrificio, y este no era de olor fragante al Señor, sino que era la sangre derramada. Una parte se untaba en los cuernos del altar, otra parte se rociaba a la parte de abajo del altar, y la carne como tal se quemaba ¿dónde? Fuera del campamento, fuera. Y el cuarto y quinto de los sacrificios siempre se llevaba a cabo quemar. Lo restante de la carne se quemaba fuera. Y mencionábamos con nuestro Señor Jesucristo que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una ofrenda. La entera vida del Señor Jesucristo hacia el Padre fue una ofrenda ¿de qué? De olor fragante, dicho muchas veces por su mismo Padre desde los cielos, cuando decía: este es mi Hijo amado, ¿en qué? En quien tengo complacencia. Gracias, hermano. En quien tengo complacencia, es decir, el Padre estaba complacido con su Hijo. Su vida era una vida de olor fragante al Señor, era una ofrenda. ¿Por qué? Porque una de las cosas que mirábamos anoche era que la ofrenda se daba en totalidad al Señor, y la vida de nuestro Señor Jesucristo fue dada a cumplir la voluntad de Dios, no por partes, sino completa, total. Entonces, el Señor Jesús cumplió la ofrenda de olor fragante al Señor, pero también cumplió
el verdadero sacrificio, y como dice Hebreos 13, dice que como también nuestro Señor Jesucristo, para cumplir toda la ley, padeció ¿dónde? Fuera del campamento, fuera del campamento. Ok, entonces esto era para dar a entender lo que no fue que simplemente lo llevaron para afuera, sino que cada paso que el Señor Jesucristo estaba dando era cumplimiento de lo que estaba escrito, cumplimiento de lo que estaba escrito. Entonces, amados, esto para mirar un poco sobre lo que es acerca de los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo, pero quisiera que nos enfocáramos en mirar un poco más acerca de lo que es la ofrenda de paz. La parte de nuestro Señor Jesucristo y la parte que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Porque mencionábamos anoche finalizando que ya no hay más sacrificios por el pecado. Hay un solo sacrificio que fue dado y no hay ni se aceptará otra cuestión por el pecado más que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Así que si usted y yo no tenemos más nada que ofrecer por el pecado, necesitamos entonces presentar, como dice, nuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio. Y eso no es por el pecado, eso no es por el pecado, porque el pecado ya fue pagado, la deuda de nuestro pecado ya fue cancelada. Así que si tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, escucha bien, sacrificio vivo es ¿para qué? Es como que olor fragante, es decir, tú y yo no podemos ofrecer un sacrificio por el pecado, más lo que tú y yo podemos hacer, ya que hemos recibido el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo en olor fragante, pero recuerden, una de las características principales de la ofrenda era que no era dada por el sacerdote, es decir, Jimena, hoy te corresponde a ti dar la ofrenda de paz, porque si era una imposición, no era un agradecimiento. Así que cuando se daba una ofrenda, era exactamente el punto que movía a dar la ofrenda, ¿era qué? La gratitud, el agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Por todo el bien que hemos recibido, incluida nuestra libertad del pecado. Amén, amados. Así que si usted y yo hemos recibido realmente esta bendición de haber sido rescatados del peso de pecado, entonces en usted y en mí se debe estar gestando un corazón agradecido, que esta es la parte que usted y yo siempre vemos. Cuando estábamos pequeños, estábamos en casa y éramos corregidos muchas veces, mi madre tenía una forma de corregirnos y mi padre tenía otra completamente diferente, ¿sí? Mi mamá nos pegaba por sílabas. ¿Algunos le pegaron aquí por sílabas? ¿No? ¿No sabe cómo es el mecanismo? El mecanismo es yo, tome, le, tome, dije, oh, mentira, no era así. Pero había así, mientras que el hermano Juan siempre cuando nos corregía, siempre nos sentaba en el orillo de la cama y siempre había una cátedra primero. Entonces, esta cátedra siempre iba de varias maneras. La primera era que, hijo, usted sabe que hizo mal,
Bueno, sí. Usted sabe que si yo lo dejo así, el Señor me cobra eso a mí. Bueno, sí, también. Luego viene entonces la mención bíblica, ¿no? En la mención bíblica mencionaba siempre al profeta, perdón, al sacerdote Elí. Mira lo que pasa aquí con el sacerdote, esto, lo otro, aquí, allá, y esto, lo otro. Y entonces esa cátedra siempre demoraba unos 15 minutos. Y después de esto, entonces dice, ok, hijo, ahora sí, quiero que vayas por la correa. Después de esto, el juicio. Sí, ahora váyase por la correa. Entonces, se traía la correa y me decía, acuéstese sobre la cama. Papi, no me pegue, acuéstese sobre la cama. Ok, le decía a usted, le voy a dar 2, le voy a dar 3, según la gravedad del asunto. Y entonces, después de esto, párese, hijo, vaya, lleve la correa y viene. Una la correa donde estaba y viene. Cuando veníamos, entonces estaba el abrazo. Hijo, usted sabe que yo lo amo. Y esto en el momento se constituía en una cuestión bastante difícil de comprender, ¿sí? Porque bueno, si me ama, ¿por qué me Y ahora comprendo que precisamente por eso era que me corregía. ¿Por qué? Porque me amaba y no quería que mi vida se fuese desencaminando por muchas otras laderas, sino que pudiera caminar por un verdadero camino. Y esto es de lo que estoy muy agradecido con mi padre y mi madre por la corrección a tiempo que pudieron darnos. Pero esto no lo digo porque sí, sino porque ahí había algo, amados, que era lo que más me dolía de los correazos o del castigo, que a veces no había castigo físico de algún correazo, sino que me decía, siéntese allí, quédese allí quieto y no se me levanta de allí, ese es el castigo, o cosas así por el estilo. El asunto es que cuando sabías que habías vuelto a fallar en lo mismo que ya había sido corregido, entonces el pensamiento, lo que más me torturaba no era que me iba a volver a castigar, sino volverle a ver la cara a mi papá, sabiendo que él aún así me amaba, ¿sí? Entonces, el asunto es que cuando estábamos pensando en hacer alguna cosa, no nos evitaba o no evitábamos hacerlo porque le teníamos miedo a la corrección, sino por tener que volverle a ver la cara a mi papá. Y esto, amados, es lo que en verdad nos ayudó a nosotros a poder respetar más el rostro de mi papá que tenerle miedo al castigo. Y esto es lo que quiero traer precisamente a este momento, que cuando un hijo de Dios presenta su cuerpo en sacrificio vivo, no es por tenerle miedo al castigo, sino porque hay un eterno agradecimiento al ver los ojos de amor de nuestro Padre y saber nosotros que volveremos a verle, volvemos a estar en oración, volvemos a estar aquí, y lo que más nos duele es haberle fallado. No es el miedo al castigo, no es el miedo al castigo, sino la decepción de haberle vuelto a fallar. Y por eso, amados, ese es el verdadero temor que puede y que en verdad te ayuda a apartarte de aquello. ¿Sabes por qué? Porque respetas, amas
tanto que ¿te duele qué? Causarle dolor o causarle decepción a aquel que te ama tanto. Lo peor, la peor herida que puede recibir una persona es amar a alguien y al mismo tiempo, los que son sensibles, amar a alguien y también dañarlo al mismo momento. Es algo que no se puede concebir. Bueno, es que usted ame y que otro lo traicione, pues bueno, eso es. Pero saber que doy mi vida por esa persona y no la quiero ofender de ninguna manera, pero lo hace. Eso es lo más complicado que hay, y eso trata en ocasiones de encerrar la mente de la persona hasta que usted puede vivir con este agradecimiento al Señor. Ya con ese agradecimiento y con esto en mente, no hay algo que le pueda ayudar más que a caminar en este camino, que tener un corazón agradecido para el Señor, un corazón que teme al Señor, no por miedo al castigo, sino porque no le quiere ofender, porque tanto amor ha sido derramado sobre él. Decíamos anoche que una de las cosas importantes, amados, es el momento en el que el Señor ha venido a nuestra vida y ha blanqueado nuestras vestiduras, y en la tarea de nosotros como tal, ¿cuál es? Conservar las vestiduras ¿qué? Blancas. Esta es nuestra verdadera tarea. Así que cada manchita que hay, cada cosita que usted ve, usted debe rápidamente estar ¿qué? Limpiándola. Y si quedó percudida, entonces tiene que lavarlas, y no solo lavarlas, sino ¿qué? Emblanquecerlas. ¿Dónde? En la sangre del Cordero. Así que, amados, este camino no es un camino que caminamos por miedo, es decir, que las hermanas no se ponen este tipo de ropa o este tipo de ropa, o los caballeros no se visten así o se visten así, por miedo aquí, por miedo allá, porque es que aquí es así, porque es que allá es así. No, sino porque cada persona mira adentro cómo quiere ser agradecido con el Señor, según lo que haya recibido de Dios. Y ese es el verdadero camino. Cuando usted y yo podemos tener un corazón agradecido, y un corazón agradecido es un corazón humillado, un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar jamás. Así que, amados, para tener una base sólida sobre lo que estamos hablando, quisiera que me acompañe a Juan Juan 6. Cuando el Señor Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces, mucha gente vio aquella gran maravilla que había sido, y ellos comenzaron a seguir al Señor Jesucristo, y estaban ansiosos de volverlo a oír, y también ansiosos de volver a la multiplicación de aquella comidita. Es decir, que cuando el Señor Jesús vio que ellos
estaban muy contentos, entonces ellos comenzaron a ir. Dicen, pues, ¿de qué nos preocupamos? Si tenemos hambre, Él nos alimenta. Si queremos escuchar la palabra, pues Él también la da. Él es el dador de todo. Entonces, pues bueno, vamos a seguirlo. Y no fue cuestión de un momento, sino que Él dice que ahí en Juan 6, que ellos entraron en las barcas cuando no lo vieron al amanecer y se fueron a buscarlo, ¿cierto? Se fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dice: Rabí, ¿cuándo llegaste acá, Rabí? Te hemos estado buscando, te necesitamos, Rabí. Y el Señor Jesús, dándose cuenta de qué era por lo que ellos iban, le dice: de cierto, es decir, de segurito, de purita verdad, les digo que me buscáis, no porque ¿qué? Habéis visto mi señal, ¿sí? Sino porque comisteis el pan que os hacía. Ok, entonces ¿qué dice? Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y entonces, mire lo que dice. Entonces ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Escuche, ¿que qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Es decir, ellos creían que Dios podía multiplicar los peces, pero ellos necesitaban algo para poder creer. Ellos sabían que si Dios pedía algo al Señor, Él lo iba a tener. Pero esto no era creer en el Señor. Esto no era la fe que el Señor estaba buscando. Hay una cuestión que es creer que Dios puede hacer muchas cosas, pero otra cosa es creer para poner en Él mi confianza. Eso es diferente, amados. Y pareciera que fuera lo mismo. El Señor dice que en algunos lugares no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. No porque no creían en Él, sino porque no creían que Él podía hacerlo. Sin embargo, cuando Él se sorprendía, cuando veía mucha fe, y entonces Él decía: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero esta no es una fe para salvación. Esta era una fe ¿para qué? Para recibir sanidades, milagros o alguna cosa por el estilo. Así que lo que el Señor Jesucristo está enfocando aquí no es la fe que ellos tenían para que en Él, que ya ellos cuando lo seguían era porque ¿qué? Lo seguían, y no poquito, sino que cruzaron incluso el mar de Galilea, y lo cruzaron. ¿Con qué objetivo, amados? ¿No el objetivo de escucharlo? Es decir, que ya ellos creían en Él para ciertas cosas, pero cuando el Señor Jesucristo le dice: bueno, ahora vamos al siguiente nivel. El siguiente nivel es creer en mí para confiar, para abandonarse completamente en mis manos. Y hace mucho tiempo, y hemos dicho muchas veces de hombres un hombre que decía que pasaba por una cuerda floja. Ustedes lo han escuchado más que yo, que ya es un chiste flojo, ¿cierto? Ya es un chiste flojo. El hombre que pasaba por una cuerda floja y después pasaba por una carretilla, y todo el mundo: ¿ustedes creen que yo puedo pasar por allí? Sí, y cruzaba. ¿Y ustedes creen que yo puedo pasar por esta carretilla? Sí, yo creo también que tú puedes pasar por la carretilla. ¿Y cuántos creen que yo puedo pasar por una persona aquí? Sí, nosotros creemos. ¿Y cuál está dispuesto a montarse en la carretilla para pasar la cuerda floja? Y entonces ya nadie creía en Él. Entonces sí había fe que Él lo podía hacer, pero abandonarse completamente a voluntad de que Él podía pasar en la carretilla sin dejarlo caer por la cuerda floja, eso es otro tipo de fe. Y el Señor está llevando
la mente de las personas, la credibilidad la está llevando al punto hasta que finalmente se puedan abandonar en sus manos, cosa que le fue completamente difícil para ellos, incluso para algunos de sus mismos discípulos, no de los 12, sino de muchos que andaban con el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús está ya elevando que creáis en el que Él ha enviado. Ellos habían visto las señales, habían visto todas las cosas, pero no creían completamente en el Señor Jesucristo. Y esto es el problema que tiene siempre este capítulo, en el 4 también, 4, 5, 6, siempre está el Señor Jesucristo enfocando que ellos tenían ley, tenían la Escritura, pero no creían en la Escritura. Ellos no creían en la Escritura, aunque el Señor Jesús había mostrado ya las evidencias de que Él era el que había de venir. Él había mostrado las evidencias. Él le dice: Juan es mi primer testigo, pero yo no recibo testimonio de hombres. Después venía el testimonio del Padre, que había hablado desde el cielo, que Él era el que había de venir. Después viene el testimonio de sus mismas obras. Y entonces dice: si no me creéis, creedme. Entonces, ¿por qué? Por las obras. A Juan el Bautista le dijo: mira, vaya y dígale a Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista mandó preguntar, vaya, dígale lo que han visto y lo que han oído. Es decir, las obras. Esto no era algo común en Israel, así que créanme por las obras. De otra forma, si no, el Espíritu Santo también dará testimonio, y si no, las Escrituras dan testimonio de mí. Pero el problema es que aunque ustedes tienen las Escrituras y le creen y han puesto su confianza en Moisés, no creen. Ahora, si no creían los judíos que eran seguidores de la ley mosaica, dígame, ¿quién podía entonces creer? Si ellos eran los que manejaban las Escrituras. Pero escuche bien, el Señor Jesucristo está mostrando un tipo de fe que está por encima de manejar cualquier conocimiento, sino la confianza plena puesta en el Señor Jesucristo. Él le decía: claro, a ustedes pusieron la confianza en Moisés, y yo no les voy a juzgar, les va a juzgar la misma ley, porque de mí escribió ¿quién? Moisés. De mí escribió Moisés. Así que ustedes creen en lo que dice Moisés, ustedes conocen lo que dijo Moisés, pero no lo creen realmente. Porque si le creyeran a Moisés, ¿qué? A mí me creerían. Así que el problema de ustedes es que no han creído exactamente hasta el punto de abandonarse, soltarse por completo en las manos del Señor. Así que el Señor aquí está diciendo que a unos hombres que creen que Él puede multiplicar panes, peces, que Él puede hacer muchas cosas, que puede sanar, que puede hacer muchos milagros, que puede hacer muchas cosas. Ellos están creyendo en Él, pero el Señor les enfoca y les dice: ustedes realmente no creen, no porque han visto las señales, es decir, las señales son una evidencia de quién soy yo, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Las señales son una evidencia clara de quién soy yo. Así que ustedes han visto esto, pero me están siguiendo es porque se ¿qué? Es porque se llenaron. Por eso me están siguiendo, mas no porque ustedes están prestando la atención que este será el tiempo, este será aquí, será esto. O sea, estar mirando cuándo se iban cumpliendo las Escrituras. Así que el Señor Jesús está hablando de que Él es realmente, más adelante ya usted lo comienza a ver, que Él es el pan que descendió del cielo. Sí, lo voy a parafrasearlo para no leerlo todo, aunque si usted quiere, pues lo puede leer un poco más
descendió del cielo y soy el pan que Dios ha dado para que ustedes se alimenten. Entonces ahí ellos comienzan las dudas a decir, pero ¿quién es? ¿Cómo que descendió? ¿Cómo que descendió del cielo? No sabemos nosotros que es el hijo de José y María. No sabemos que el papá de él es carpintero. No lo vimos nosotros pues creciendo. No lo vimos nosotros. Algunos hasta se acordarían. Este no fue el niñito que se perdió por allá una vez. Que este no fue este no es de la mamá. Este no. Lo sabía. Entonces, al ellos ver todas estas cosas, les quedaba completamente cegada la visión para poder comprender quién era realmente. Ahora, mucha gente en este tiempo dice que puede creer porque no tiene todas estas cosas en contra. Es decir, lo que los judíos estaban viendo en aquel momento les estaba jugando en contra. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si yo en esta mañana, pudiera hacer muchos milagros y les dijera que yo descendí del cielo y ustedes están esperando un Salvador, créanme que sería demasiado complicado para ustedes comprender quién soy yo realmente. Entonces, el problema es que el contexto como tal del Señor Jesucristo le estaba a los judíos jugando en contra, porque muchos de los de acá me vieron crecer, muchos de acá me vieron jugar, molestar, las maldades, esto y lo otro. Entonces, ¿qué rojo eso? ¿Qué por Dios santo? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, no lo conozco yo, no es este, no es aquel. Entonces, todas estas cosas siempre van a jugar en contra. Tan así que el Señor Jesucristo en algún momento tuvo que decir: nadie es profeta, ¿dónde? En su propia tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo conocen. Y no precisamente porque haya sido malo, sino porque la convivencia con una persona se le hace tan normal que después pensar en que este era y nosotros no nos dimos cuenta. Es decir, que muchas de las cosas sucedieron, y también incluso con Juan el Bautista, sucedieron cositas que muchos dijeron: nosotros sabemos que tiene que venir Elías. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Ya vino? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, pues él estuvo acá, usted no se dio cuenta. Pero después, sí, Elías que había de venir. En el momento fue bastante complicado, pero luego comenzó a darse cuenta. Así que uno de los problemas para los judíos era que tenían las evidencias aquí bien fresquitas, ¿sí? Bien aquí encima. De repente, si hubiese abiertose el cielo y hubiese descendido un bebé para ser cuidado, pues y a la persona de pronto hubiese tenido otra perspectiva, de verdad lo vimos y nunca antes lo habíamos visto, entonces en verdad este es el Hijo de Dios. Pero al ver tantas cosas desde pequeño hasta grande, entonces todo esto comienza a jugarle a los judíos un papel en contra. Por eso, cuando muchos de los que estamos aquí podemos creer en el Señor Jesucristo, a veces es porque no tenemos todas estas cosas que las vimos, y déjeme decirle que esto no es realmente creer en el Señor, porque estaríamos en la misma condición de ¿quién? De los judíos. Así que como los judíos tenían esas evidencias y les jugaban en contra, amados, a nosotros también nos puede jugar en contra el que no esté con nosotros precisamente hoy día, y creer que sí podemos poner la confianza en un Dios que pues no sabemos bien, no sabemos aquí, no sabemos allá, pero sí creemos, pero eso de soltar todo, pues no. Porque por ejemplo tú tienes un anhelo, tú tienes ganas de alguna cosa y de repente tienes unos pesos en tu bolsillo y dices: ay Señor, sí, ahorita que salga pues
quiero comerme tal cosa, quiero esto, y de repente el Señor te dice, dale a tal hermano eso que tienes en el bolsillo, dáselo. Esos son bobadas. Esos son bobadas. No, pero ¿cómo así que le entregue si esto es lo de yo comer aquí y el otro? Entonces eso es porque no ha aprendido a conocer la voz de Dios y no ha puesto realmente la confianza en el Señor. Hay una reserva, hay una cuestión así. ¿Qué si el Señor nos pidiera todo lo que tenemos? ¿Qué si el Señor te pidiera o me pidiera el lugar donde vivimos? No, Señor, eso no puede ser tú. No, Señor, no. El asunto es que el Señor Jesús en algún momento le dice a alguien, wow, no estás lejos del reino de los cielos, pero si quieres ser perfecto, ¿qué? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Cuántos de los que están aquí han creído en el Señor a este nivel? A este nivel que el Señor te pueda decir, deja todo lo que tienes y sigue. En algún momento mi madre, cuando estuvo soñando con la hermana Ana Lucinda, que ella había partido a la presencia del Señor, ella le decía, la hermana Ana Lucinda en algún momento le dijo, estoy hablando de un sueño, ¿no? Un sueño. Le decía, hermana, venga para que mire lo hermoso que era aquí. Mi mamá entendía en el sueño que ella ya no estaba aquí en la tierra. Ella ya no estaba aquí en la tierra. Y ella le decía, hermana Rosalba, venga y mire lo lindo. Pero ella sabía que si pasaba de ahí para allá, ya no podía regresar. Así que ella le dijo, no, porque yo tengo las velas pequeñas, yo tengo esto, yo tengo aquí, allá. Entonces, no, hermana. Y entonces le dijo, bueno, hermana. Y pasó así, se acabó el sueño. Había una pequeña reserva todavía en mi madre cuando estaba pensando en quién, en los niños, ¿verdad? En estos días atrás, cuando mi esposa pasó también por tremenda dificultad, el Señor le dice, ¿por qué debes venir a mí? Cuando ella estaba casi sin oxígeno en los pulmones, yo la llevé, eran como las 2 de la mañana, la llevo ahí al puesto de salud. Yo creía que no alcanzábamos a llegar a la clínica. Entonces le digo, amor, vamos acá, te voy a llevar acá porque y Dios mío, que lo más tremendo que te puede pasar es ver a alguien así a tu lado. Entonces cuando la entro, a mí me echan para afuera y a ella la acuestan en la camilla y la doctora o el doctor le dice, tú me haces esto, tú haces aquello, tú haces aquello y tú haces aquello. Y él también se fue a buscar otra cosa para atenderla, pues. Pero en un momento salieron todos y ella volvió a quedar otra vez sola en la camilla, y ella escucha palabras dentro de sí que le dicen, ¿por qué temes venir a mí? Y en la respuesta de mi esposa estaba, ¿y mis hijos, Señor? Siempre va a haber una pequeña reserva hasta que podamos creer plenamente en nuestro Señor. Y si creemos en nuestro Señor completamente, amados, tenemos una mayor seguridad de que todo lo que tenemos y lo que nos falta lo suplirá nuestro Dios. Nuestra verdadera confianza, amados, está en nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que si nosotros partimos de aquí, de esta tierra, no ha dormido nuestra alma estará presente exactamente en el momento en que partimos de aquí. Estamos presentes al Señor, amados. Es decir, el apóstol Pablo sabía que no tenía nada que perder. No había nada que perder. Nuestra dificultad está aquí. Nuestras reservas están aquí, pero al saber que no podemos retener nada de lo que queremos, amados. Si no podemos retener
Entonces, créeme, tenemos algo de qué apegarnos, amado. ¿Alguien puede retener a algo o a alguien? Yo hubiese querido retener más a mi mamita aquí, pero no podemos. No puedo retener a mi esposa, no puedo retener a mis hijos, ellos no me pueden retener a mí. Es decir, estamos individualmente con nuestro Señor. Y entonces, si no podemos retener, amados, ¿por qué nos cuesta tanto a veces entregar, abrir completamente nuestra fe en el Señor para confiar en Él plenamente y sabemos que lo que Él decida es la mejor cosa que nos haya podido pasar? Yo le decía al Señor cuando mi esposa pasaba por esa dificultad: Señor, si tú la quieres, pues no te la puedo retener, pero ten misericordia de mí, déjamela. Déjamela, yo hasta ahora puedo ver lo que mis ojos ven y por fe es muy poco lo que logro entender, pero déjamela otro rato, Señor. Dios tuvo misericordia de mí, de mis muchachos, pero cuando quisimos clamar por mi madre, el Señor ya tenía previsto su plan, tan así que fue preparándonos de antemano, poco a poco, y aunque nosotros en alguna manera nos resistíamos, el Señor ya tenía todo planeado. Y pienso que este es un momento para seguir confiando cada vez más plenamente en el Señor, debido a que no podemos retener a nadie, amado, más que abandonarnos en las manos del Señor, y lo único que podemos tener y retener nosotros es la vida de Dios. Amén, amados. En eso está y debe estar nuestra confianza. Ahora más abajo el Señor Jesucristo comienza a hablar y decir: y este es el pan que yo daré a ustedes, el pan que verdaderamente yo doy a ustedes es mi carne y también mi sangre. Esto es lo que yo doy para el mundo. Y todo el mundo comenzó a mirar feo al Señor Jesucristo. ¿Por qué comenzó a mirar feo? Decía: esta palabra es muy dura, ¿quién podrá oírla? Así que ellos estaban pensando en la peor forma de nuestro Señor Jesucristo cuando Él decía: esta es mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que si esta era la provisión que Dios había dado, ellos estaban entendiéndola de una manera literal. Ellos estaban pensando una forma horrible acerca del Señor. Él decía: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y ellos decían: ustedes no lo entienden, porque el Padre no me los ha dado todavía. Eso no, nadie puede venir a mí si mi Padre no me lo trae. Es decir, él no estaba enfocándose en esto. Ahora, una manera de entenderlo, algunos pienso que de manera errada, es cuando viene el establecimiento de la Santa Cena. Entonces muchos hablan de la transustanciación de las cosas, y el Señor tampoco está refiriéndose a esto con beber su sangre y comer su carne. ¿Por qué? Porque si al decir que el Señor Jesucristo estaba dando a comer su carne y lo entendía de manera literal, ahora entonces se refiere a la Santa Cena, dicen algunos. Entonces cuando comemos el pedacito de pan y el poquito de vino, entonces estamos comiendo, y esto no cumple el propósito de Dios, porque comerse un pedacito de pan literal
un poco de vino, esto no cumple lo que el Señor Jesucristo quería decir. Si fuese así, entonces estamos pensando de la misma manera que estaban pensando los judíos, de comérselas al Señor Jesucristo de manera literal, y sí, decir, es que ese es el establecimiento. No, esto es bastante poquito para entender lo que es comer y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos la necesidad de estar comiendo y bebiendo, pero comer y beber, hermanos, no es solamente oír, porque cuando usted tiene hambre, usted se llena, amado, escuche bien, usted se llena hablando de comida. A ver, cuando ya van a ser las 12 y alguien sigue hablando de comida, como para un sancocho, ¿cierto? Que hace la hermana Amparo, como para unas empanaditas de la hermana Elisa, como para, tantas cositas así, y ya, hablamos de eso y quedamos llenos. ¿Qué hay que hacer, amados? ¿Qué hay que hacer? Pues darle la plata a la hermana Amparo para que haga el sancocho. Hay que comer, amados, hay que comer. Y este es el problema, que mucho cristiano actualmente está acostumbrado a solamente oír y no está comiendo y bebiendo la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, donde debe haber una relación. Yo no te digo que tienes que estudiar para que prediques, para esto, para lo otro, aunque todo hijo de Dios es un testigo de Dios, de todo lo que ha recibido, pero la comunión que se tiene con el Señor debe ser de manera diaria, amados, diaria, continua, no de oídas, sino una convicción dentro de cada uno de nosotros, no algo que me están hablando, que me están diciendo, amados. Yo no puedo comer por nadie, no puedo comer por nadie. Cada uno, es lo único que puedes hacer por ti mismo y que no puedes hacer por nadie, es comer por la otra persona. La otra persona, ¿qué tiene que hacer para poder alimentarse? Tiene que mascar, tiene que buscar, tiene que comer. Así que yo no puedo pretender de que estoy alimentándome de la carne y de la sangre del Señor Jesucristo solamente cuando vengo Es una parte muy indispensable que estemos aquí reunidos y que podamos atender a lo que Dios está hablando, pero la necesidad no la puede suplir nadie, a menos de que tú mismo y yo podamos comenzar a comernos la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos comer por nadie, amados. Y aquí es donde está el verdadero peligro para cada uno de nosotros. Nuestra salvación, amados, nuestra vida eterna no pertenece a una fe vicaria, a una cuestión que el Señor hizo, sino que es una fe personal, mire, para que usted hable de la fe, el Señor te puso la cuota inicial de la fe, pero tú tienes la responsabilidad de que esto comience a crecer. ¿Y cómo crece aquello? Comiendo. ¿Alguien puede crecer sin comer? ¿Alguien aquí puede crecer sin comer? Así que si
Si tú ves que estás escaso de fe, si tú ves que no te alcanza mucho, necesitas alimentarte. ¿De qué? De la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nadie podrá hacer por ti. Nadie lo va a poder hacer por ti o por mí en lo absoluto. Sea niño, sea adolescente, sea viejo, sea lo que sea. Nadie podrá hacerlo por ti o por mí. Esa es nuestra tarea. Queremos que nuestra fe aumente, crezca. ¿Qué debemos hacer? Alimentarnos de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor no nos está diciendo que vayamos a la mesa de Él y que miremos lo hermoso de su comida. ¡Wow! ¡Qué platos tan hermosos! ¡Qué manjares los que Dios tiene! No nos está llamando el Señor a que seamos esto, sino a que nos sentemos a la mesa a comer su comida. Amén, amados. Sentarnos en la mesa, no estamos invitados a ver o hablar acerca de la comida. ¡Oh, qué belleza! Mire qué comida tan preciosa. Y todos decimos amén, pero salimos y nadie se la come. Nadie se la come. ¿Por qué? No estamos invitados solo a hablar. Es bueno hablar, decir, ven, vamos, en la casa de mi padre hay mucha comida. Vamos, vamos. Sí, pero tienes que venir y ¿qué? Sentarte a la mesa y comer. Nadie puede orar por ti. Nadie puede ayunar por ti. Nadie puede crecer en fe por ti. Nadie podrá hacerlo, ni siquiera el Señor mismo. En cuanto al crecimiento, en cuanto a nuestro crecimiento, no es una fe vicaria, no es la fe de nuestro Señor Jesucristo, sino nuestra fe, nuestro sacrificio para crecimiento. No estoy hablando para crecimiento de nosotros. Ahí entra la responsabilidad nuestra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Nuestra responsabilidad, amados. Es decir, que el Señor Jesucristo lo único que hizo por ti, amados, fue comerse aquello que a ti te iba a matar. ¿Sí? Aquello que a ti te mataría, o aquello que ya te había matado, que era nuestro pecado. Eso fue lo que Él quitó de ti. ¿Sí? Esto fue lo que arrancó de ti. Ese castigo fue llevado por el Señor Jesucristo. Así que ahora ya no tienes esto. Fue arrancado de ti. La culpabilidad de pecado fue quitada. Este es el sacrificio vicario. Pero el alimentarnos no lo puede hacer Él por nosotros. Si está bien cuando somos bebés, el Señor nos alimenta. Él mismo lo hace, como lo hace la mamita con su bebé. Él no sabe dónde buscar la comida. ¿Qué hace Él? Solamente llora. Y allí está el manantial de su madre. Pero después, entonces, ya ve que ese manantial no es suficiente, que ya necesita algo más sólido. Entonces hay que enseñarlo a que ¿qué? A que coma, a que más que. Así que primero se le van a dar puras papillitas, puras cositas así. La papa no se le da el pedazo de papa, sino que se le... Sí, y se le echa un poquitico para que sea de caldito, para que sea más suavecito, para que se lo puedan pasar, papillitas y cosas así por el estilo. Eso veía con mi mamá, con mi esposa, con los niños y todo, así, sencillito. Pero ya después
de vez en cuando se les daba un pedacito de pollo y ellos lo daban y lo jalan y lo jalan y lo jalan hasta que comienzan a pasarse ya pedacitos más grandes, hasta que finalmente aprende y finalmente busca dónde está el alimento, es decir, ya creció. Así que si estamos en el nivel de bebés, pues está bien que el Señor nos tenga que traer la comida y prácticamente abrir la boca y entrarlo. Pero, ¿qué tal usted y yo, después de tantos años, el Señor todavía tener que traernos el bocadito? Y ¿eso significa un buen crecimiento? No. Así que, amados, usted y yo necesitamos estar avanzando en comer y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, en este camino les voy a dar una buena noticia. La buena noticia es que entre más comas, más aprendes a comer y más hambre te da. Esa es la buena noticia, no hay límites, pues. En la parte natural se mataba a la gente porque era glotona, ¿no era así? Según la ley, ¿se mataba o no se mataba? Se mataba. Bueno, aquí la buena noticia es esta: puedes comer todo lo que quieres. Nunca vas a ser acusado de glotón. Uy, no, pero es que el hermano se come todo y no le deja a uno nada. No se preocupe que todavía queda. No somos acusados de glotonería. Podemos estar comiendo, es decir, que si te da hambre a las 2 de la mañana, ¿a esa hora puedes o no puedes? Que si a las 4, a las 5 de la mañana, ¿puedes o no puedes? Puedes. A mediodía, a media mañana, o a hora que sea, puedes estar comiendo la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entre más comes, más anhelas seguir comiendo. ¿Cómo? Hay suficiente cordero, amados. Hay suficiente cordero. Así que gocémonos con la bendición que Dios nos ha dado. Ha provisto a su Hijo como el verdadero pan del cielo para que lo comamos, para que lo interioricemos hasta que sea parte de nosotros. Mire, si algo usted me puede quitar a mí es el pan que tengo en la mano, pero usted nunca me podrá quitar el pan que me comí ayer, porque en mi sangre lo aprovechó y hace parte de mí. Hace parte de mí. Ya no hay separación entre ese pan y yo, sino que ya es parte de mí. Ese pan es Robinson ya. El pan que me comí ya es Robinson, porque hace parte de su sangre. Así que cuando usted come al Señor Jesucristo, ya usted es el amado, porque ya lo ha interiorizado, está dentro de usted. Y el apóstol Pablo decía: pero es que ¿quién lo podrá separar? Está dentro de mí, está interiorizado en mis venas, corre por mí. Eso es lo que usted y yo debemos anhelar, amados. Interiorizar tanto, comer tanto a nuestro Señor Jesucristo, que ya nadie lo podrá quitar de nosotros. Nadie lo podrá quitar de nosotros, porque hace parte de mí. Ya soy yo, ya está dentro de mí, ya no hay nada. Cuando el Señor Jesucristo venga, viene a buscar lo que es de Él. Vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué vendrá y tomará a Él mismo? ¿Por qué? Porque se ha amalgamado. Es una cuestión sólida, hermanos. No es algo, amados, esto no es algo que te esté enseñando que venga para que el Señor te bendiga, para que el Señor te dé esto. Amados, lo importante que vino a
hacer el Señor Jesucristo es dar verdadero alimento para las almas sedientas, de las cuales usted y yo somos los primeros, amados. Hasta que interioricemos a nuestro Señor Jesucristo y todo nuestro vivir sea Cristo. Es para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados, qué hermoso camino, qué bendición. El vivir es Cristo. Wow. Esto es mucho más grande que estar diciéndote cositas que te alegran el alma. Hoy se escucha por allí, viene el profeta y todo el mundo se alegra. Vamos a ver qué dice el profeta. Claro, ¿conoces ese profeta? El profeta llega y comienza a decir: Jimena, el Señor te viene aquí para darte, el Señor te viene aquí para bendecirte. Tú vas a ser una columna financiera en la iglesia, hermano. Solo tienes que pactar, eso sí. ¿Se acuerdan cuando venían los profetas en la antigüedad? ¿Se alegraban? Todo el mundo se escondía. Viene el profeta. Viene el profeta me desnudará delante del pueblo, porque he aquí, así dice el Señor, tú estás así, 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 y si no te arrepientes esto, el profeta de Dios. Hoy hay profetas a la carta. ¿Qué quieres que te profeticen? Puedes traerte a este, puedes traerte a aquel, según lo que quieras. Pero el Señor, la invitación que te está haciendo, amado, es a comer su carne y beber su sangre. Comer y beber la sangre del Hijo de Dios. Esto es grande, amado, y ese es verdadero evangelio. Comer y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a crecer, vamos a dar esa medida que nuestro Señor Jesucristo dio. Amén, amados. Amén. Damos gracias a Dios, amados, porque en medio de nuestras flaquezas, Él con nosotros ha sido bueno. Nos ha dado un contexto especial, un momento especial para cada uno de nosotros, para que podamos crecer. Nos ha dado la oportunidad de poder comer y beber la sangre de Cristo. Nosotros con corazones más agradecidos cada día más, respondamos a ese amor con el que Él nos ha amado. Por eso, cuando usted se da cuenta de tanto amor del Señor con usted, dígame cómo se siente usted cuando le ha faltado. ¿Cómo se siente usted? Usted le dice: Señor, perdóname, tú sabes que yo soy polvo de esta tierra. ¿Tú lo dices así? ¿O yo lo puedo decir así? No, sino que hay una vergüenza, hay un dolor por haber ofendido, hay algo que no, Señor. El apóstol Pablo decía: ¿quién me librará? Le dolía ofender a su padre, le dolía. ¿Quién me librará? Señor, ¿hasta cuándo? No te quiero ofender, Padre mío. Entonces, amados, con ese amor que el Señor nos ha amado a nosotros, es tiempo que respondamos y comencemos a comer y a beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Permite, Rey glorioso,
Que cada día, cada uno de nosotros, Señor, podamos estar comiendo y bebiendo la sangre de tu precioso Hijo, el verdadero pan que has dado, para que podamos crecer, para que por ella tengamos vida eterna. El que come tu carne y bebe tu sangre tiene vida eterna. Padre glorioso, gracias por habernos dado este verdadero pan del cielo. Gracias, Señor Jesús, por hacernos dignos de sentarnos a la mesa, Señor, a comer este verdadero pan. Gracias, bendito Dios, por tu amor y misericordia con nosotros, que nos has hecho entender el regalo que nos has dado, Padre glorioso. Bendito Salvador, agradecidos contigo, Señor, por este equipo, Señor, por esta preciosa familia, Rey amado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor amado. Permítenos siempre poder, Dios, hablar de ti y comerte a ti, Señor. Padre glorioso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo damos. Te agradecemos, Señor.